Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi clase, ¿sí? Hoy vamos a aprender distintos métodos que utilizamos dentro de la cocina, ¿bien? Así que presten mucha atención. La idea es que a través de los distintos videitos, así que estén atentos a las publicaciones, ¿sí? Si quieren ponen el alerta para que les llegue la notificación. Vamos a ir aprendiendo distintas recetas, distintas, como dije, métodos de cocción. Vamos a aplicar distintas técnicas. Como verán, yo ya tengo toda mi mise en place lista. La idea es que el producto final sea una lasaña, bien, de carne y de verdura. Bien, pero dentro de eso vamos a aplicar distintas técnicas que nos van a servir posteriormente para otras recetas. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy, ¿sí? Es aprender a realizar un fondo. Bien, ¿qué es un fondo? ¿Sí? Un fondo es un medio líquido, ¿sí? Aromatizado, saborizado y que tiene muchísima cantidad de nutrientes, ¿sí? Que se aportan a esa agua, ¿sí? A ese medio líquido, ¿bien? ¿Cómo arranco yo un fondo o cómo parto un fondo? Nosotros tenemos una clasificación primero y principal. Tenemos los fondos claros y los fondos oscuros. Bien, los fondos claros, como dice la palabra, son aquellos que tienen un color translúcido, y los fondos oscuros son aquellos que tienen un color levemente dorado, ¿sí? O un poquito más tirando oscuro. ¿Por qué se produce esto del fondo oscuro? Bien, porque justamente se produce por el tostado de los huesos. Mayormente los fondos se hacen con un medio proteico, bien, que pueden ser huesos de ternera o huesos de ave, bien. Después tenemos otra clasificación, que es el fondo de pescado, que se le denomina fumet, y eso se hace exclusivamente con el fondo de pescado. Bien, entonces tenemos fondos claros y fondos oscuros. Nosotros lo que vamos a realizar hoy es un fondo claro, ¿bien? Que es a partir de justamente huesos de ave. ¿Sí? Y a eso nosotros lo que le vamos a adicionar es verduras. Estas verduras, ¿cómo se denomina este conjunto de verduras? Bien, se le denomina mirepoix. Bien, mirepoix se escribe con X al final. Entonces, este mirepoix, porque está compuesto por cebolla, zanahoria y puerro. Bien, algunos le ponen también apio, inclusive. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida, o inclusive las cuatro juntas. Bien, entonces nosotros vamos a agarrar, vamos a poner, vamos a marchar el fondo, bien, porque eso que me va a mí ayudar es a adicionar, es la base fundamental de todas las cocinas. Con un buen fondo nosotros vamos a adicionar más cantidad de sabor a nuestras preparaciones. En este caso, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros? Es a realizar salsas. Bien, dos salsas madres que son la salsa de tomate y la salsa bechamel. Vamos a aprender a hacer esas dos, ¿bien? Pero para eso necesitamos partir para realizar un fondo. ¿Cómo arranco este fondo? Con agua fría, ¿sí? Siempre partimos de agua fría y sin sal. Voy a prender primero la hornalla, ¿bien? Partimos de agua fría porque nosotros necesitamos extraer todos los sabores por completo, bien, de justamente lo que nosotros incorporemos acá adentro, ¿sí? Entonces, voy a colocar en el fuego y vamos a colocar acá. Mirá lo que tengo. En la cocina no se tira nada, ¿sí? Obviamente la zanahoria estaba súper lavada. Estas son las cáscaras. Bien, esto es lo que me va a aportar sabor. Estas son las partes de la cebolla, alguna de las capas de la cebolla que no utilizamos para realizar algún tipo de corte. Bien, entonces todo esto lo vamos a incorporar ahí. Si yo quisiera hacer tan solo un fondo de verduras, lo que voy a realizar es simplemente, ¿sí?, colocarle las verduras, o sea, el mirepoix. Yo ahí puedo utilizar cualquier tipo de verdura, ¿bien? El que yo desee. Si a mí me sobró, por ejemplo, unos tronquitos de... si me sobraron unos tronquitos de morrón, los puedo utilizar. Si me sobraron unos tallitos de verdeo, también los puedo utilizar. Puedo utilizar acá lo que yo desee. Mayormente las cocinas grandes utilizan los desperdicios, que en este caso, como digo, son las capas de cebolla, las hojas del apio, por ejemplo, se pone, que mayormente no se las utilizan. En este caso la cáscara de la zanahoria y así sucesivamente. Y acá miren, tengo, como nosotros vamos a hacer un fondo claro, tengo los huesos de ave, ¿bien? Que en este caso son partes de la espaldita
del pollo, ¿bien? Necesitamos extraer todo el sabor de esto, por eso no adicionamos sal, siempre a partir, ¿sí?, de agua fría. Más o menos esto tiene que llegar a punto de ebullición y se tiene que mantener en esa temperatura. Punto de ebullición son 80 grados, hervor 100 grados, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de que se mantenga en esa temperatura constante, ¿sí? Entre 80 y 100 grados siempre, ¿bien? Siempre tener en cuenta que los fondos, vuelvo a repetir, sí, es lo que a mí me adiciona sabor a mi preparación. Si yo quisiera acá, podría agarrar y agregarle algún medio aromático, como por ejemplo ramitas de romero, de tomillo y demás. Lo importante acá es generar, vuelvo a repetir, sabor, ¿sí? Este fondo, mientras se va haciendo, ¿sí?, nosotros vamos a ir preparando otros rellenos para concluir con la lasaña que va a ser el producto final, ¿sí? Por eso digo que estén atentos a todos los otros videitos que se van a ir publicando, ¿bien? Otra de las cosas para tener en cuenta es que ¿puedo guardar el fondo así? Sí, puedo guardarlo. Esto reemplazaría lo que serían los calditos, ¿bien? Los calditos no. Esto es mucho más sano porque no tiene ningún tipo de grasas trans, ¿bien? Entonces, si yo hago fondo, puedo agarrar y congelarlo en bolsitas, en cubetera, tranquilamente, y después eso lo utilizo para mis preparaciones, ¿sí? Siempre y cuando sea el líquido resultante solo. Esto cuando empiece a hervir va a empezar a espumar, va a empezar a generar como una especie de espumita por arriba. Todo eso tenemos que retirarlo, ¿sí? Los fondos son focos de bacterias, ¿bien? ¿Qué quiere decir foco de bacterias? Que están constantemente ahí y si nosotros no bajamos la temperatura rápidamente, bien, las bacterias se empiezan a reproducir. Recuerden que nosotros estamos poniendo prácticamente, si bien están bien higienizadas, bien lavadas las verduras, nosotros estamos poniendo restos, bien, de justamente estas hortalizas. Entonces, al ser un foco de bacterias, o sea, tenemos acá un recipiente en donde podríamos generar que se reproduzcan bacterias, necesitamos bajar rápido la temperatura para poder colocarlo en la heladera, ¿bien? Entonces, sí o sí, esto tenemos que espumarlo, o sea, sacarle toda esa espuma que se va haciendo, que después la vamos a ver posteriormente. Tenemos que filtrarlo y recién ahí lo ponemos en cubetera, en bolsitas, en tupper, en lo que nosotros querramos, ¿bien? Si nosotros quisiéramos hacer el fondo oscuro, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento, partimos de agua fría, pero el mirepoix, bien, o las verduras que tengamos, lo que vamos a hacer es ponerlas en una asadera, ¿bien? Una asadera como esta, cualquiera, formamos el colchón de verduras, ponemos los huesos ahí arriba, bien, los huesos de ternera o de ave, o por ejemplo si me sobraron huesos del asado, bien, que hice justamente al mediodía, por ejemplo, lo colocamos ahí y los mandamos al horno a tostar con un poquito de harina. Bien, eso sería la forma de hacer un fondo oscuro. Si fuese un fumet, como dije que es un fondo de pescado, lo que voy a realizar acá es directamente colocar el agua fría y los huesos de pescado con sus cabezas y demás. Nada se desperdicia y eso después me sirve para por ejemplo, aromatizar sopas, hacer salsas, puedo utilizar como para hacer leche de tigre en el caso, por ejemplo, un ceviche y demás, ¿bien? Así que tiene múltiples usos. Y si, por ejemplo, quiero hacer una verdura, se le denomina caldo corto, ¿bien? Court bouillon, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Solamente se haría con las verduras y tendría solamente 40 minutos de cocción, ¿bien? Recuerden que fondo claro, más o menos son entre 3 y 4 horas como mínimo, ¿sí? Y un fondo oscuro debería estar 8 horas como mínimo, de 8 a 12 horas de cocción para que se extraigan bien todos los sabores en este medio líquido, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido, que les haya gustado y seguimos viendo los otros videitos. Bueno, miren, tenemos nuestro fondo, ¿ven? Esperen que lo vamos a sacar del fuego porque si no, no se va a ver en la filmación. Y ven, redució bastante el líquido, ¿sí? Esto que está acá, ven esto acá como que redujo, ven, esto es la impureza que nosotros tenemos que sacar. Esto es lo que se denomina espumar, ¿sí? Esto nosotros lo debemos hacer, ven acá está, miren, acá. A veces tiene muchísimo, a veces tiene poquito, eso es lo que debemos de sacar por completo, ¿sí? Tratar de que no quede nada, ¿bien? Ahí estamos. Tiene muy poquito por suerte, pero bueno,
A veces tiene mucho más. Eso es lo que debemos sacar. Y este es nuestro fondo. Yo ahora esto lo voy a colar. Como estos son carcasas, obviamente estas las dejo enfriar y después los saco. Puedo hacer un salpicón, un relleno para una tarta, para unas empanadas o lo que sea. Lo filtro y me va a quedar directamente esto y lo voy a enfriar bien rápido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir filtrar? Que lo vamos a pasar por un colador bien, el más finito que tengan, la malla más fina que haya. Inclusive, miren, más fino que esto, como para que vean. Obviamente este de plástico es solamente para tamizar harinas, pero uno de metal así, sí. Y esto es lo que vamos a utilizar después para nuestras salsas, ¿sí? Recuerden que lo que hicimos acá fue un fondo claro, ¿bien? Inclusive en el fondo oscuro van a ver que hay más para espumar y se nota muchísimo más, inclusive bien todo esto que les digo de las impurezas. Así que bueno, espero que hayan aprendido. Igual recuerden que nosotros después reforzamos con lo teórico y que les haya gustado y que empecemos a realizar fondo para comer mucho más sano y mucho más rico y le demos mucho más sabor a nuestras comidas. Nos vemos en el próximo video.